Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Petróleos Mexicanos es una empresa fundamental en la historia de nuestro país. Explica riquezas y dispendios, muchas oportunidades, tanto como los abusos. Eduardo Torreblanca Jax le da la más cordial bienvenida al programa. Trataremos el tema de Pemex a fondo. Comenzamos. A fondo, con Eduardo Torreblanca. El 18 de marzo de 1938, el presidente de México, Lázaro Cárdenas, firmó la expropiación petrolera. Estas son las palabras que dirigió al pueblo de México. Se declaran expropiados por causa de utilidad pública y a favor de la nación, la maquinaria, instalaciones, edificios, oleoductos, refinerías, tanques de almacenamiento, vías de comunicación, carros tanques, estaciones de distribución, embarcaciones y todos los demás bienes muebles e inmuebles de propiedad de las empresas que a continuación se anuncian. El pueblo de México acudió con lo que tenía para contribuir al pago de la expropiación. Años después, en la historia de nuestro país, el expresidente, ahora expresidente José López Portillo, nos exhortó a aprender a administrar la abundancia derivada de nuestra riqueza petrolera. Esto nos dijo. México, país de contrastes, ha estado acostumbrado a administrar carencias y crisis. Ahora en petróleos, en el otro extremo, tenemos que acostumbrarnos a administrar la abundancia. De ese entonces a la fecha, México vivió o pudo vivir precios muy altos del recurso petrolero, como resultó, por ejemplo, en julio del 2008, que tuvimos precios históricamente altos. Lamentablemente estos precios no se podían mantener así por siempre, no siempre tan altos. Al día de hoy, al 10 de noviembre, desde el 2008 a la fecha, estos fueron los precios de la mezcla mexicana de exportación. Un día como hoy, en el 2008, $45, en el 2009, 73, en el 2010, 79, en el 2011, 109, en el 2012, 95, en el 2013, 90, en el 2014, 74, en el 2015, 36 y estamos aproximadamente en 37.25, siempre en un 10 de noviembre de esos distintos años. ¿Qué es lo que piensa usted? ¿Pemex está muerto? ¿El gobierno rescatará a Petróleos Mexicanos? ¿Usted qué opina? Yo creo que no. Más bien, Pemex salvará al gobierno mexicano. Pues como siempre y como antes, nos afectará a todos en nuestro gasto y nuestros alimentos, en todo. Con muchísimo gusto agradezco a los especialistas que tuvieron la gentileza de aceptar nuestra invitación. Doctora Guadalupe Huerta Moreno, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Ella es profesora titular C de tiempo completo del Departamento de Administración de la UAM, Unidad de Azcapotzalco. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias también al maestro Sergio Benito Osorio. Sergio, muchas gracias. Gracias, Eduardo. Él es experto en política energética, integrante del Observatorio Ciudadano de la Energía. También agradecemos a José Manuel Muñoz. Muchas gracias, José Manuel, por estar aquí con nosotros. Él es presidente del Observatorio Ciudadano de la Energía, que agrupa a mucha inteligencia mexicana vinculada con el asunto de la energía en sus distintas formas. Y, por supuesto, a la doctora Rocío Vargas, profesora e investigadora del CISAN en la UNAM. Muchísimas gracias, Rocío, por manejar tantos kilómetros y estar aquí con nosotros. Un gusto. Para iniciar, una pregunta breve, respuesta muy breve para entrar en calor. ¿Pemex está muerto y no nos los han dicho o es posible aún recuperar a Petróleos Mexicanos? Guadalupe. Bueno, yo creo que Pemex, si bien no está muerto, sí está pasando por una situación sumamente crítica. La diferencia entre sus activos y sus pasivos, es decir, su patrimonio es negativo. No es de hoy, este ya es un proceso que viene 2007, 2009 hacia acá, y las perspectivas que tiene hacia adelante con este nuevo plan de negocios que se acaba de anunciar, pues no dan una perspectiva de aliento como para volver a reconstruir esta empresa para lo que ha sido históricamente para el pueblo de México.
Sergio. Bueno, yo creo que la respuesta es que pretenden deshacerse de ella. No lo han logrado todavía y es posible, por supuesto, rescatar a una empresa que, de acuerdo a las propias cifras de Petróleos Mexicanos, llegó a ser la tercera en extracción de petróleo en el mundo. Hoy es la octava, es decir, aún con todos los problemas que tiene Petróleos Mexicanos, ser la octava empresa del mundo en términos de producción de petróleo, yo creo que es un activo muy importante para el país. Rocío. Pues yo creo que la están matando. Todavía no está muerta, pero la están matando. Es decir, hay toda una serie de políticas que en realidad son la estrategia para la liquidación, que va desde el régimen fiscal, el presupuesto, la transferencia, digamos, de reservas petroleras a favor de los contratos privados, las asociaciones estratégicas que, como mencionó Guadalupe Huerta, aparecieron en el plan de negocios, pero que son parte de esta estrategia de liquidación de Pemex, es decir, asociarlo con los privados para después ir quitando el carácter de operador, es decir, del que ejecuta la exploración, la explotación o la refinación, y ir transfiriendo al sector privado a través de, digamos, hacer lo que transfiera sus activos bajo la modalidad de la fibra E, ¿verdad? Entonces hay toda una serie, digamos, de políticas, de acciones encaminadas a ir debilitando esta empresa porque las transnacionales no quieren a Pemex. O sea, a lo mejor no lo vamos a ver de manera inmediata, pero el objetivo último es justamente la liquidación de Pemex. Y en realidad esto de alguna manera ya venía diseñado en la reforma energética. En la reforma energética el modelo que uno puede encontrar ahí es quitarle justamente el carácter de operador a Pemex, es decir, el que ejecuta la exploración y explotación a Pemex, y justamente todas estas acciones han ido encaminadas a quitarle ese carácter de operador, pero a través de las licitaciones quitarle a través de, digamos, de este proceso de licitaciones en donde participan los privados, en la primera ronda, la ronda 0, que fue, digamos, las asociaciones, las asignaciones a Pemex, desde ahí empezó un proceso también para transferir reservas a los privados, ¿no? Un régimen fiscal favorable al sector privado y de alguna manera, pues toda una serie, digamos, de políticas para favorecerlo fiscalmente. Emanuel. Sí, gracias. Pues a ver, de manera breve, para empezar, coincido con lo que han dicho mis tres colegas. Pemex no está muerta, la quieren matar, en beneficio de las compañías expropiadas en 1938 y sus sucesores y las actuales petroleras internacionales. Esto es una política que no es la reforma del año antepasado, ni es la reforma del 2008, es una política de los últimos 5 sexenios, por lo menos, de Zedillo, de Salinas para acá. Todos han tratado de matar a Pemex en beneficio, insisto, de las petroleras privadas, que son internacionales básicamente. Y sin embargo, con lo mal que está Pemex, lo que tendríamos que hacer es organizarnos como ciudadanos, como trabajadores del sector, para recuperar y para obligar a revertir la reforma. De alguna forma, ni siquiera tendríamos que estar pensando en buscar las 3/4 partes, no, tenemos que actuar de hecho de la manera más urgente posible porque las condiciones han cambiado. Con el triunfo de este señor en la presidencia de Estados Unidos, se vienen tiempos muy difíciles y se impone un cambio de política nacional de todo tipo. Y uno de los más importantes y para los cuales Pemex está preparado y los mexicanos estamos preparados, tenemos personas capacitadas, inteligentes, trabajadoras, tenemos que recuperar las capacidades productivas de Pemex, de refinación para empezar, que las traen a la baja, y de petroquímica. Por lo menos la petroquímica básica, que la quieren matar. Este año podría dejar de producir absolutamente Pemex todos los productos petroquímicos. Sí. Y esto es para poder
recuperar la economía nacional, no solo en producto interno, sino, o sea, no solo directo, sino en todos los efectos multiplicadores que la industria petrolera y petroquímica pueden proporcionar a la economía nacional. Digo una cosa, ¿cómo es posible que una empresa tan rica haya sido manejada tan mal? O sea, me refiero, ¿cómo es posible que Pemex haya llegado al grado en el que se encuentra, siendo una empresa estratégica para el desarrollo nacional? Fíjate que yo quisiera entrar para responder tu pregunta por otro lado. Tú iniciaste el programa con el discurso del presidente Lázaro Cárdenas del Río, donde dice que expropia a las empresas que estaban haciendo la explotación de petróleo en México por utilidad pública y para la nación. Petróleos Mexicanos, no hace mucho tiempo, todavía en el 2012, que entró Peña Nieto a la presidencia de la República, aportó un poquito más de $1 billón de pesos para el presupuesto federal, 1.1 aproximadamente. Hoy vemos por todos lados que el presupuesto no alcanza. Y es que Petróleos Mexicanos entregará este año alrededor de unos 700,000 millones de pesos. Y se dice que esto es resultado de la caída de los precios del petróleo, que efectivamente ha sido una caída muy importante. Sí. Peña Nieto recibió a Pemex con un precio muy bueno de petróleo. Sí. En el 12 tuvimos un promedio de un poquito más de $100 por barril, y hoy estaremos este año en alrededor de 34. Pero si nosotros sacamos el promedio de todos los años que ha estado Peña Nieto, pues tenemos un precio de alrededor de $62. Que no es malo. Que no es nada malo, ¿no? Sobre todo para yacimientos que tienen alrededor de $10 en costos, si tú quieres un poquito más, dependiendo del año, pero tenemos una renta enorme, pero enorme para la nación. ¿Se debe justamente a la caída de los precios del petróleo? Yo diría que justamente no, porque en el 2004 Petróleos Mexicanos estuvo extrayendo alrededor de 3.4 millones de barriles de petróleo, y hoy vamos a concluir con, qué sé yo, alrededor de 2.1, 2.2 millones de barriles. Y desde el 2004 para acá no hemos podido detener la caída. ¿Y por qué no hemos logrado detener la caída? Porque Petróleos Mexicanos se le ha retirado inversión. Si vemos la relación que hay entre lo que paga Petróleos Mexicanos, que es conveniente recordar, como decía Rocío, tiene un régimen fiscal que no lo tiene ninguna otra empresa. Ni siquiera petrolera, creo. No, ninguna en el mundo. O sea, Petróleos Mexicanos tiene que pagar por adelantado. Ni siquiera ve el dinero. No, se tiene que endeudar para pagar por adelantado. Tiene que pagar todos los días del año y todas las semanas del año, cantidades que pueden estar en alrededor de los 6,000 millones de pesos. ¿Cómo le hace? No sabe Petróleos Mexicanos. Es decir, los precios pueden subir o bajar, etcétera, etcétera, pero Petróleos Mexicanos tiene que pagar sus contribuciones, pero no se le regresa dinero. Y no se le regresa dinero, y este es el tema que me parece que es fundamental. No se le regresa dinero sabiendo el gobierno federal el impacto que va a tener no solamente en recursos fiscales, sino en una serie de ramas industriales que dependen de Petróleos Mexicanos como proveedores, y que no se les paga, y que estas empresas no pueden al mismo tiempo invertir. Es decir, cuando se dice que Petróleos Mexicanos es una empresa muy importante, no es solamente muy importante desde el punto de vista fiscal, es muy importante para todo el proceso de industrialización y toda la industria nacional. Bueno, yo ahí quisiera hacer un señalamiento. ¿Por qué Petróleos Mexicanos está así? Se le da un peso, siempre se está señalando la parte de los pasivos laborales, pero la empresa ha tenido un consejo de administración.
Y en 1992 la empresa tuvo un proceso de corporativización. ¿Qué se hizo? Se empezó a disgregar. Quedó un corporativo, quedó Pemex Exploración y Producción, quedó Pemex Gas y Petroquímica Básica, quedó Pemex Refinación y Pemex Petroquímica, ¿sí? Pero si nosotros realmente queríamos hacer rentable por esa parte de corporativización, dándole objetivos comerciales a la empresa, y a lo mejor aquí va a empezar el debate, bueno, pues yo entonces hubiera buscado no estas formas que estamos teniendo ahora de asociación en las cuales, como bien comentaba Rocío, lo que se está haciendo es transferir los activos de la empresa al capital privado, fundamentalmente internacional. Ahí hay parte de capital nacional, pero internacional. Yo diría, bueno, ¿quieres hacer esto? Entonces haz lo que hicieron en otras empresas. La meto a la bolsa bajo un concepto de gobernanza que me iba a obligar ¿a qué? A que las cuentas de Pemex a tener una parte de transparencia y de rendición de cuentas que no ha tenido la empresa, yo diría, prácticamente a lo largo de su historia, con los efectos que ahora tenemos. Sé que esto se puede prestar a mucho debate, pero una de las cosas que yo creo que más ha fallado es la parte de la política, la parte de gestión de la empresa, y que siempre se está tratando de ocultar con la parte de los pasivos laborales. De hecho, en el plan de negocios, hasta la parte última, en la parte final, se plantea entre deuda y pasivos laborales tenemos más o menos una deuda de más de 100 mil millones de dólares, pasivos laborales por 90 mil millones de dólares, y tenemos que hacer este gran esfuerzo de ajuste financiero en la empresa para salir adelante. Sí, pero perdóname, primero tendríamos que haber generado una buena gestión de la empresa. Vamos a una pausa, tenemos que ir a una pausa, regresamos aquí con este tema que se pone calentito, Pemex. A fondo. Tendrían que crear una estrategia juntos, el gobierno y Pemex, para que puedan los dos salir adelante. Claro que nos impacta mucho en todo lo que nosotros consumimos, ya sea en casa, los servicios que tenemos como luz, teléfono, la alimentación, como las tortillas, leche, pan y nuestra ropa, todo, claro que afecta. ¿Por qué llegamos a esta situación, José Manuel? Pues porque los expropiados fueron comprando a la burocracia priista hasta convertirlos en aliados más fieles que sus propios socios y que adoptaron una ideología que la fueron adquiriendo en las universidades norteamericanas y en las universidades privadas mexicanas, donde el plan de negocios de las universidades privadas mexicanas era desmantelar toda la industria estatal y por supuesto todo en beneficio de lo que yo llamo los expropiados, o sea, las petroleras de entonces transformadas en lo que sean las petroleras actualmente. Y esto que pareciera una política suicida, que de hecho es suicida, o sea, lo que estamos viendo va a dejar al país en un estado ruinoso por completo. Yo quisiera en algún momento compartir con ustedes las cifras. Solamente de 2011 para acá, por la pérdida de capacidad de producción de crudo y de hidrocarburos líquidos, las ganancias, los ingresos por ventas han disminuido para Pemex en 150,000 millones de pesos. Por pérdida de capacidad de producción de gas en 20,000 millones de pesos anuales. Por pérdida de capacidad y venta de gasolinas, 145,000 millones de pesos. Estamos llegando a los 300, 400,000 millones de pesos que menciona como déficit Sergio Benito. Por diésel, 104,395 millones de pesos al año de dejar de vender. Y por fuga de divisas, por la importación de gasolinas, que ya estamos importando más de la mitad de la gasolina que consumimos, 330,200 millones de pesos al año. Rocío.
Yo realmente plantearía esto más que como una serie de errores, como el éxito del neoliberalismo, como producto de la globalización, como el éxito del proyecto hemisférico de reposicionamiento hegemónico de los Estados Unidos, en donde la energía ocupa un papel fundamental, como producto de la competencia entre las empresas transnacionales, la búsqueda de estas empresas por el acceso a recursos, a reservas, ¿verdad?, que se traducen en una serie de políticas por parte de los países desarrollados, de toda la institucionalidad internacional que favorece el régimen de mercado y que induce a todos los países productores a adoptar este tipo de régimen, por toda una serie, digamos, de instituciones internacionales que han presionado a México en momentos de crisis económica, de endeudamiento, de debilidad, como el Fondo Monetario, el Banco Mundial. La última reforma energética tuvimos participando a la OECD, el ASPAN, la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte, que yo añadiría lo que dijo José Manuel Muñoz, es otra, digamos, de las formas en que esta burocracia o estos mexicanos formados en Estados Unidos realmente han colaborado a ese proceso de transición de una empresa estatal, como vamos, hacia una empresa privada. Y esto tiene que ver con las élites, este proceso de convergencia de élites entre México y Estados Unidos, en donde, bajo el liderazgo del gobierno norteamericano, estas élites consensan, arreglan, hacen cabildeo en los diferentes congresos y los parlamentos, en el caso de Canadá, justamente para inducir modificaciones legales en el régimen que tenía Pemex, ¿no? Entonces, no es un producto de un error o un fracaso, es un producto, es de una estrategia deliberada justamente para desplazar el Estado justamente del sector energético y de la industria petrolera. En ese contexto, sí, ¿cómo podemos, y vale la pregunta también para todos, pero cómo podemos entender esa tarjeta amarilla que nos muestran las empresas calificadoras señalando que le van a quitar el grado de inversión a Petróleos Mexicanos? Bueno, pues entonces si va a ser un asunto intencional, pues de una vez la matamos. ¿Para qué nos andamos con rodeos? O sea, ¿qué papel juegan las empresas calificadoras que han estado acosando con el riesgo de quitar el grado de inversión a Petróleos Mexicanos? Pero fíjate, y a lo mejor aquí entramos ya al debate. Yo creo que las calificadoras han estado actuando bien. Es decir, es lo que resulta. Es decir, ¿cómo yo me quedo muy preocupado porque la gente que nos ve puede entender de algún modo un asunto que es sumamente complejo, porque la industria petrolera está cruzada por estrategias internacionales, por una serie de cosas que es sumamente complejo. Pero yo diría, a ver, Peña recibió a Pemex con 2.5 millones de barriles. Hoy está produciendo, como decía hace un momento, 2.1 millones de barriles. Es decir, perdió solamente en este gobierno 435,000 barriles por día. O sea, es una cantidad que para cualquier empresa del mundo es una cosa bárbara. Desde el punto de vista de la refinación, en el 2012, entre gasolinas y diésel, se producían 717,000 barriles. Hoy se producen 582,000. O sea, se perdieron 135,000 barriles, no porque no los podamos producir, sino porque las refinerías mexicanas, que son muy grandes, no están produciendo lo que tendrían que producir, derivado de la falta de inversión, básicamente. Y luego, por otro lado, tenemos que el precio de las gasolinas pasó de 10.36 pesos la magna a 13.98. O sea, hay un daño para el consumidor, hay un daño para el Estado, hay un daño para la nación, y no es explicable, porque si dijéramos es un asunto solamente de élites, ¿no? Yo pondría el caso de los árabes, que tienen un Estado menos desarrollado históricamente que el mexicano, y sin embargo Aramco no tiene las condiciones que tiene Petróleos Mexicanos, sigue siendo una gran empresa. ¿Por qué? Porque cuando producíamos 3.4 millones de barriles, llegamos a vender el barril a $8. ¿Por qué no hicimos lo que los árabes? ¿Por qué no mantuvimos, como si fuese un banco,
el subsuelo mexicano y empezar a vender. $66 es muy buen precio para las reservas mexicanas, que son de las más baratas desde el punto de vista de la extracción que hay en el mundo. Prácticamente nos acabamos Cantarell vendiéndolo en menos de $25, $30 en promedio. Que fue el segundo gigayacimiento petrolero más. Entonces hay aparentemente, y subrayo, una tontería en el manejo de una gran empresa. Pero efectivamente hay una serie de elementos más que van participando para ir generando esta tontería desde el punto de vista social. Tuvimos excedentes petroleros gigantescos que fueron despilfarrados y yo creo que esa es una deuda histórica que se tiene con las próximas generaciones. Se despilfarró la riqueza petrolera mexicana para beneficio aparentemente no del pueblo mexicano. ¿Eso implica la posibilidad de recomponer las cosas, Guadalupe? Pues yo iría por el lado de que sí habría posibilidad de recomponer las cosas, con una participación social impresionante. Pero antes quisiera referirme a esto que señalas o que le preguntas a Sergio Benito respecto de las calificadoras. Bueno, lo que ha pasado con la industria petrolera no solo tiene que ver con los de fuera, tiene que ver con los de dentro, pero hay un elemento central, que no tenemos una perspectiva de país hacia dónde vamos. Ya lo señalaban hace un momento, la falta de una política industrial. Y si no tengo una política de desarrollo industrial para este país y tengo un mercado interno que está colapsado, ¿para qué quiero a Petróleos Mexicanos? Entonces, sí que vengan las empresas transnacionales y que vayan tomando todas las partes, ductos, refinación, producción de petroquímicos, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí sí hay un problema de visión estratégica en términos de hacia dónde vamos como país. Y me parece que los gobiernos desde hace 4 décadas, ¿sí?, no tienen una idea clara más que el desmantelamiento del país, y en ese sentido no le han dado el énfasis ni el cuidado que requería esta industria, porque ese procesamiento no es solo el petróleo en sí mismo, sino la producción de una industria que es de transformación y que sirve para los eslabonamientos productivos. Pero si no tenemos eslabonamientos productivos, ya, pues ¿para qué queremos la empresa? Siempre hemos dicho que Pemex pudo haber sido el eje de un proceso de reindustrialización nacional y que hubiera jalado, tan solo Pemex hubiera jalado al resto de la industria nacional. Lo inició. O sea, el tamaño de refinerías, el tamaño de nuestra planta petroquímica es enorme. Es enorme. No tenemos, es decir, esto hay que aclararlo. Las refinerías mexicanas y lo que queda de la petroquímica tienen un tamaño muy importante, mundial, diríamos nosotros, ¿no? Es decir, México es, según el propio plan de negocios de Pemex, la 15ª capacidad de refinación en el mundo. Claro. Que es una cosa muy importante. José Manuel. Sí, y yo quisiera cambiar un poco el enfoque. Hemos dicho que hay una responsabilidad muy fuerte de la burocracia, de los gobiernos federales, de los congresos que hemos tenido en los últimos 4 o 5 sexenios, habría que precisarlo, que empezaron a desmantelar una obra magna, porque lo que hizo Pemex, lo que los mexicanos hicimos, los anteriores y los actuales y los con Pemex, es una obra magna, es la obra magna de la Revolución Mexicana y del cardenismo y de las extensiones de ambos. O sea, es enorme, no se puede negar. Y así como decimos, los neoliberales, los políticos, las empresas, también hay que hacer un poco de autocrítica, que duele, o sea, duele porque somos nosotros los ciudadanos y somos los trabajadores. No hemos sido capaces, no hemos tenido el empuje, no hemos tenido la decisión, la organización, la conciencia para recuperar lo que nos están arrancando. Después de una pausa seguimos viendo si es posible recuperarla. Lo vamos a hacer nosotros, porque si no, se la van a acabar, ¿no? Digo, está más allá que para acá. Seguiremos contigo, Rocío. Vamos a poner una pausa. Estamos analizando el asunto de Petróleos Mexicanos, empresa operativa del Estado, aquí a fondo.
creo que el gobierno mexicano pueda salvar a Pemex por dos factores: por la corrupción y, en segundo lugar, por la caída del precio del petróleo. Creo que el precio de la gasolina se va a seguir incrementando y va a traer consigo una serie de incrementos, sobre todo que va a afectar a la economía familiar de la clase media y media baja. Tendremos que plantear esto en la parte final del programa, pero bueno, Rocío, sí, que es una lástima que no hayan podido seguirnos durante la pausa comercial, siempre necesaria, por supuesto, porque se plantean cosas muy interesantes. Ahora, si la quiero desmembrar, y he tenido mucho éxito en hacerlo a lo largo de varios sexenios, ¿por qué la quiero mantener viva ahora? Yo creo que tiene varias utilidades, al menos en el momento inmediato, porque de alguna manera representa, digamos, la legitimidad del gobierno de Peña Nieto. Tenemos todavía gasolinerías que están usando el logo de Pemex, tiene una utilidad para contratar deuda, tiene una utilidad ante posibles desastres ambientales, todavía tiene una utilidad de alguna manera porque garantiza las inversiones inclusive de los privados, ¿verdad? Entonces, realmente, por eso es que uno no puede decir que va a hacer una liquidación de manera inmediata. Yo creo que este es un proceso gradual. Pero yo me atrevería a añadir un poco de lo que acaba de comentar Sergio Benito, que en realidad el problema en México es este problema que estamos viendo realmente de la manipulación mediática de los argumentos que se han esgrimido como los problemas de Pemex, la corrupción, la baja de los precios del petróleo, que en realidad no son los problemas medulares, no es la cuestión medular, es la distorsión de la imagen del verdadero funcionamiento de Pemex, es la ignorancia histórica del papel que ha jugado Pemex, ¿verdad? Y entonces, en realidad, para mí es la parte más fundamental de la que carecemos los mexicanos para modificar la situación que hoy tenemos. Es decir, es un problema de consenso, es un problema del manejo del neoliberalismo, de lo que significa una empresa estatal, de la importancia real que tiene una empresa estatal y que tiene para México a futuro, porque esto impacta, digamos, el poder del Estado, inclusive la relación con Estados Unidos. Esto llega a un nivel de debilitar a un Estado-nación, no solamente por la cantidad de ingresos que significaba Pemex, sino por el papel de una empresa tan importante, inclusive, digamos, para su seguridad energética. Ahorita nos vamos a encaminar a un proceso de debilitamiento financiero, fiscal y de balanza comercial, justamente porque todo se encamina a una dependencia estructural de gas natural, de gasolinas, es decir, refinados, de petroquímicos, y esto significa un debilitamiento por, digamos, la situación de dependencia, pero también por el tipo de inserción que vamos conformando con el resto de América del Norte. ¿Esto implicaría, Sergio, que la mantengo viva porque la necesito todavía? Yo creo que la reforma energética fue mal calculada, que estuvo mal planteada, porque hay en este momento un problema de sincronización de dos modelos. El modelo de tratar de privatizar, y digo tratar porque las rondas de licitación de campos mexicanos han resultado realmente en un fracaso. No ha venido ninguna de estas grandes empresas que se dijo que vendría con miles de millones de dólares para invertir. Ahora, el próximo año, ya tendremos aquí gasolinerías que yo apuesto que no van a bajar los precios, que van a obtener una renta diferencial, es decir, entre lo que les cuesta la gasolina en Estados Unidos y los precios a los que nos venden aquí la gasolina, y así se va a quedar. Van a tratar de meter dinero a las refinerías, es decir, de hacerlas en proyectos mixtos, pero el problema es que muy probablemente no va a llegar a tiempo y el país va a tener un grave problema energético. Tenemos reservas para menos de 7 años. Es un problema gravísimo, gravísimo, porque aun cuando vinieran las inversiones, vamos a empezar a tener el resultado de esa inversión en 10 años, en 8 años, en 7 años. Y mientras,
Pemex es una empresa especializada en aguas someras. Claro. Empezamos esta explotación antes que los gringos, es más, los gringos no la hicieron, fueron aguas profundas. Pensar que van a venir empresas que de la noche a la mañana conocen los yacimientos mexicanos y van a empezar a extraer petróleo es una mentira y es parte de una retórica que va a generar grandes problemas. Ahora, ¿qué se tendría que hacer? Yo creo que es indispensable que realmente tanto Petróleos Mexicanos, porque no hemos hablado de la Comisión Federal de Electricidad, que es otro asunto. Es otro asunto, sí. Son empresas que deben de ser realmente empresas, no la caja chica del gobierno en turno, que eso sigue siendo Petróleos Mexicanos. Peña dijo que las iba a transformar en empresas productivas, este término redundante de empresas productivas, y no son realmente, siguen siendo una oficina de la Secretaría de Hacienda. ¿Y qué habría que hacer, José Manuel? Bueno, ¿cómo transformarlos? Tengo una lista larga. Toda la tarea, mira más. Tengo una lista larga porque el problema es grande. Y voy a tratar de empezar por las medidas inmediatas. Algunas parecen de largo plazo, pero son inmediatas y otras pocas de mediano plazo. Revertir la reforma, llamar a la consulta popular, llamar a los trabajadores para defenderlos y para que nos defiendan, para que hagan su papel, que defiendan la industria petrolera y la industria eléctrica. Moratoria a las licitaciones, moratoria a la privatización de las gasolineras, disminuir importaciones de gasolina, a lo mejor eliminar, recuperar la producción de refinerías y de petroquímicas existentes, o sea, no es para 5 ni 10 años, es existentes. De inmediato tendríamos que ser muy exigentes como ciudadanos con las responsabilidades de los funcionarios que son rateros, o sea, cárcel para la corrupción. Y a más largo plazo, pero el largo plazo es muy corto, es mediano, recuperar la industria petroquímica, la que no es básica, la que produce plásticos, la que produce telas, la que produce muy alto valor añadido al petróleo, por privados, de preferencia por privados nacionales, por la Canacintra, por todos esos industriales nacionales, y lo que no puedan, por la propia Pemex, o por otra paraestatal. Otra medida, reducir el consumo de gasolinas. Derrochamos, dilapidamos gasolinas en un modelo de transporte en automóviles privados particulares, que a mí se ríen de mí cuando digo lo mismo. El motor de gasolina tiene menos de 20% de eficiencia cuando se opera a su condición óptima. El resto del tiempo que lo traemos trabajando ahí en Punto Muerto, en los estacionamientos, en los congestionamientos, etcétera, consumimos a 0 kilómetros por litro. Reducir el consumo de gasolina con trenes eléctricos, con transporte masivo eléctrico. Y aún alimentados con termoeléctricas. Con más peatonismo, con más bicicletas, con mejores ciudades, con más energía renovable y con más energía nuclear. Me encanta. Mira, sí. Guadalupe, yo no le veo ese ADN al actual gobierno. Mira, yo te voy a decir, jamás podría estar en contra de ninguna de las medidas que acaba de mencionar Manuel Muñoz. Totalmente de acuerdo en ellas. Pero el problema, entonces pasamos del problema, digamos, del proceso de industrialización, de reintegración, de reconfiguración, de recuperar capacidades de explotación, de producción, etcétera, etcétera, a un problema político, eminentemente político. Y aquí lo que tendría que darse entonces es el cambio en términos de esta clase política que tenemos. Y yo no veo la cosa tan fácil. No es que la vea imposible, pero no la veo muy fácil. ¿No? Porque hay una suerte de control impresionante en los medios masivos de comunicación. Es que yo no veo que vaya a haber ese cambio en el gobierno. No, claro. El problema que estamos planteando es que dentro de esta tendencia de control político del país, estos problemas van a estallar. Claro. A ver. No hay forma de evadirlos. No hay ninguna forma de evadirlos. Pero no le estalla al actual gobierno. Le va a estallar a este gobierno porque la gasolina, ¿cuánto va a costar dentro de un mes y fracción cuando el dólar se devaluó el 20%? O sea, 24. 21 pesos por dólar. ¿Cuánto te va a costar la gasolina que estás trayendo? ¿Y cómo te la va a comprar un ciudadano cuyo salario
no aumenta en la misma Ya, proporción. sí va a aumentar, porque Claro nos que quisieron va a vender aumentar la la idea gasolina. de que iba con la importación. Pero entonces, el problema no es solo técnico. Insisto, el problema entonces es un problema político. Y el asunto es cómo generamos, como decía Manuel Muñoz, esa gran reorganización social que nos permita hacer la exigencia, porque comentaba Rocío, bueno, la parte de la corrupción es una parte de retórica. No, yo creo que sí ha habido corrupción en la empresa. Bueno, sí, no de los, pero no de, el no principal de los elemento. trabajadores, sí, pero de la parte de la gestión Claro. de la empresa. Del sindicato. Sí, Ah, del sindicato, bueno. sí, No, también. sí, por supuesto. Pero Los dirigentes sindicales. sí, Sí. pero los dirigentes sindicales, pero entonces, insisto, Nunca encontraron llenadera. yo insisto, Y no encontrarán. el problema, entonces pasémoslos de la parte técnica que tienes está todo el fundamento, todo lo que decía José Manuel, pero el problema es político. ¿Cómo vamos a hacer como sociedad para cambiar esta situación y que bajo ciertas condiciones de presión podamos Sí, realizar todas sí, estas pero medidas? yo digo que nuestro papel también como personas interesadas en el estudio de la energía es advertir no solamente el tema político, que será parte de otros que se dedican a esas cosas, Los sino peligros reales. el tema es advertir que en este gobierno, en el gobierno que seguramente vendrá y que querrán seguir con este mismo modelo, va a haber una serie de problemas gigantescos a los cuales no podrán responder. Rocío. Mira, yo realmente cuando hablaban de corrupción a lo que me refería un poco es que la gente piensa que efectivamente Pemex ya no debe existir porque es corrupta, porque es inepta, porque no tiene competitividad. O sea, a eso ha llevado el neoliberalismo, a toda una distorsión. Y coincido plenamente en que nuestro papel es justamente quitar esta distorsión, dar datos duros y realmente ir al fondo del problema. Comparto plenamente de que es un problema. Cuando yo hablo de élites, me refiero a las élites económicas y las élites políticas, porque van juntas, ¿no? Y el problema es justamente un problema de consenso, es un problema de que la sociedad realmente no alcanza a entender el significado, la magnitud de acabar con una empresa estatal de la magnitud de Pemex. En ningún país se ha acabado con una empresa estatal de este tamaño. Ni siquiera, digamos, los gobiernos sudamericanos que privatizaron, nunca. Entonces, va a ser un problema no solamente de soberanía, va a ser un problema de conflicto nacional, va a ser un problema de que jerárquicamente bajamos y nos volvemos todavía más subordinados a nuestro vecino del norte. Vamos a tener que ir a una pausa, sigues José Manuel, vamos a tener que ir a una pausa porque me parece que es lamentable que estos temas no se discutan en los medios y que estemos más indignados por el 7-0 que nos imprimió Chile que por la perspectiva de que Petróleos Mexicanos, ¿no?, se mantenga siempre en terapia intensiva con la perspectiva de ordeñarle lo poco que le queda. Vamos a una pausa, regresamos aquí, estamos analizando el problema de Pemex a fondo. Lo que pienso es que no la tiene que salvar, solo la tiene que dejar de ordeñar. Pemex es una de las empresas más rentables y la principal del país. Impactará mucho porque la gasolina siempre ha sido gravada por el gobierno mexicano. Aunque la deja libre, ahora que entra la nueva reforma va a quedar supuestamente libre, pero va a ser gravada con un 35 o 40% de impuestos para que el gobierno pueda tener ingresos adicionales. Tiene que castigar mucho el fee de entrada, el precio de entrada a ver esa película tendrá que estar muy barata para motivar a los inversionistas extranjeros y a ellos meterle. o sea, es una manera de presionar. ¿Tú cómo lo ves, José Manuel? Tú nunca fallaste con las tareas, te le vas, escribe y escribe. A ver, tratando de concluir, tenemos que asumir que estamos frente a una catástrofe en curso. O sea, no hay dónde esconderse. Esa es la cuestión. No hay dónde esconderse. La catástrofe está en curso.
Los cómo son consecuentemente muy complejos. ¿Cómo le vamos a hacer? Es muy complejo. Pero no podemos evadirlos, tenemos que sacarlos. O sea, tenemos que sacarlos como sociedad. El asunto es definitivamente de la sociedad, por tanto es político. Y si es político y si aprendemos la lección, esta que nos desagrada tanto de los Estados Unidos, donde finalmente un grupo de ciudadanos muy grande decidió cambiar, decidió rechazar la política tradicional. Hay 10 millones de votantes de Obama. Obama tuvo 70 millones de votos. La Clinton tuvo 59 millones. Hay 11 millones de votantes que votaron por Obama y que se quedaron en sus casas. Y hay otros 5 millones de votantes del Partido Republicano que tampoco salieron a votar. Entonces, tenemos 15, 20 millones de votantes norteamericanos que están hartos de la política. Nosotros también estamos hartos de la política. No vemos un solo partido. Sin embargo, hay que obligarnos a participar en la política y obligar a nuestros malos representantes o desecharlos y tener otros representantes para que le atoren al asunto. Y una última cuestión que quiero insistir, los trabajadores. Hay un consenso construido por la ideología dominante de que Pemex y otras empresas del Estado, entre ellas la CFE, son ineficientes y tienen muchos trabajadores. Pemex tenía el récord de 153,000 trabajadores contra todas las demás petroleras, la segunda tenía 100,000 o 90 y tantos mil. Bueno, resulta ser que los 153,000 trabajadores de Pemex hacen su trabajo y hacían producir la empresa. Las otras empresas tenían contrato con externos, outsourcing. Entonces, 153,000 trabajadores es una manera legítima y correcta y que venía además de las épocas en que el Estado era promotor del empleo. Y entonces, por eso digo, hay que defender a los trabajadores de las empresas energéticas para que se hagan cargo de lo que son responsables y nos defiendan a nosotros. A ver, entre este programa y la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos, vamos a pedir 1 kilo de gallitas de animalitos para poder cortarnos las venas. No, pero díganme una cosa, en serio. ¿Qué papel juega Estados Unidos en esto y qué específicamente puede jugar Trump dentro de esta industria petrolera nacional? Todo un tema. El problema para el gobierno mexicano es la coyuntura de precios bajos. Hacia junio, julio, había alrededor de 371 plataformas operando en la parte estadounidense del Golfo de México, muy lejos de las 659 que estaban trabajando en 2014, cuando empiezan a caer los precios del petróleo. Esta coyuntura es una coyuntura que el gobierno mexicano la ha tratado de manejar dando plazos muy largos para las empresas que invita a participar y reduciendo la renta con la que se quedaría el Estado mexicano. Creo que vamos a ver no va a haber grandes cambios en la respuesta que han estado teniendo las empresas petroleras hasta este momento. Fíjate que con todo y lo generoso que ha sido el gobierno mexicano para invitarlas, el resultado ha sido muy pobre, menos del 40% del total ofertado es lo que se ha logrado colocar. Hay problemas, por ejemplo, porque este 40% ya es alrededor de una sexta parte de la superficie de la costa mexicana del Golfo, que ya se está dando a particulares. Ahí va a haber una reacción social muy importante que nosotros no conocemos en el país, porque de repente va a querer salir el pescador o va a querer hacer algo con lo que antes se hacía y le va a decir, ¿sabes qué? La Constitución dice que la actividad energética es prioritaria a cualquier otra actividad. La respuesta que puede haber es una respuesta bárbara. Ahora, por otro lado, se plantea que Trump quiere regresar a los hidrocarburos, que la política energética norteamericana de ir a fuentes renovables pudiera regresar de manera muy importante a hidrocarburos. Si este es el caso, tendremos que ver que existan los niveles de precios
que se lo permitan. Si no, esto va a ser un tema fundamentalmente de carácter Estamos en los últimos 4 minutos, Claro. Guadalupe. Estamos en el peor de los mundos para una reforma energética que, como bien decía Sergio Benito, entró tarde, entró mal calibrada y mal calculada. En un panorama que seguramente las autoridades nacionales no esperaban, de una caída desde 2014 para acá de los precios internacionales del petróleo, una deuda pública que anda por ahí en relación al PIB del 40%, una moneda que se está devaluando y necesitamos recursos públicos para nutrir los programas públicos, y la fuente fundamental de recursos públicos ante un mercado interno totalmente contrario, pues es la empresa petrolera Petróleos Mexicanos. Por eso hay que mantenerla en vida. Hay que mantenerla. Pero ya no da. Hay que mantenerla Ahí en está. vida, ya no da, y efectivamente, si se mantiene esta tendencia de los precios bajos del petróleo, las posibilidades de las inversiones masivas van a quedar paralizadas, y entonces el Estado, yo creo que tendrá que buscar empezar a ver hacia tratar de desarrollar otras áreas de la economía nacional que en un momento dado puedan empezar a generar ingresos para el Estado, porque con petróleos como esta y con esta reforma energética no lo va a hacer. Pero todas las actividades requieren energía. Diga. Sí. Le toca a Rocío. Rocío. Bueno, yo creo que aquí va a haber una cosa muy importante que puede ser un elemento de presión para nosotros. Es decir, nos está diciendo el señor Trump que además de construir el muro, nosotros lo vamos a pagar. Pero la cuestión de la energía se plantea como libre comercio. Ellos siguen con la agenda energética, sobre todo en la parte de la frontera, y con idea de que esto es un proyecto hemisférico. Es decir, la energía como un elemento fundamental de la agenda México-Estados Unidos, bajo el concepto de libre comercio. Entonces, habría que ver, bueno, pues ¿sabe qué? Ahí sí nos quieren. Ahí sí nos quieren. Entonces, señores, seamos congruentes, ¿no? Por otro lado, la agenda de los Estados Unidos en materia de energía es una agenda bipartidista. Y con esto te quiero decir que los grupos de poder en realidad no son diferentes, no va a haber diferencia. Y sí van los renovables vinculados a la cuestión del sector eléctrico, y sí va el shale gas, que están los tejanos aquí presionando a México porque quieren ser los que estén a cargo de este desarrollo, y sí van las transnacionales. El interés no solamente, digamos, son los recursos, el acceso a los recursos, están las rentas, digamos, por productividad diferenciales, porque a ellos les cuesta muchísimo producir, están los mercados, ¿sí? Entonces, está la infraestructura. Ahí los ductos se están privatizando, y los grupos México-Estados Unidos, por ejemplo, IEnova o Sempra Energy, que son, digamos, los que están construyendo, los que están comprando, están en el gran negocio. Eso no se va a suspender, y eso es importantísimo. Y entonces no nada más son las licitaciones, son estos procesos de bursatilización, de financiarización asociados a la infraestructura y a los activos. José Manuel. Sí, yo esperaría que los televidentes se asuman como ciudadanos políticamente activos y obliguen al gobierno y obliguen a los legisladores a hacer lo que tienen que hacer. Tenemos que cambiar de modelo económico. Es un imperativo que ahora, con este cambio tan radical en las relaciones con nuestro principal socio, es inevitable. Y si no, nos espera una ruina económica y política. Y tenemos que esperar también que haya entre los televidentes trabajadores del sector energético, de los 153,000 petroleros y los casi 100,000 electricistas, que también asuman sus responsabilidades, que dejen de ser controlados por los líderes sindicales, que exijan restablecer las capacidades productivas, que eviten que se cierren y se desmantelen los activos petroleros y eléctricos. Ojalá y nos alcance el tiempo. Ha sido un placer tenerlos en esta mesa, que me queda muy claro que el asunto es muy urgente, estratégico y complejo. Que sin la participación de nosotros, los mexicanos, difícilmente será posible sacarlo adelante, porque yo insisto en que en este gobierno, y posiblemente en el que le siga, no le veo en el ADN la inquietud de recuperar, bajo esos conceptos nacionalistas, viendo al futuro, una empresa que pudo haber sido, insisto, el eje del proceso de reindustrialización nacional. Les agradezco mucho, Sergio, muchas gracias, Rocío, muchas gracias.
José Manuel, muchísimas gracias. Muchas Como gracias. siempre, muchas gracias, Manuel. Muchas Es un gracias por placer. la invitación. Y bueno, la invitación es que siga con nosotros aquí en PCTV, que siga a fondo, porque pues, como usted puede ver, no hay censura y existe la exigencia de pensar bien las cosas, y no solamente indignarnos porque un equipo de fútbol nos mete 7 goles y nosotros ninguno, ¿no? Yo digo, Es una tragedia. es una tragedia. Esto es la Esta tragedia. sí es En tragedia. Esta sí energía es nos han tragedia. metido 700 goles. Gracias. Muy buenas noches. Hasta la próxima.